Extendía lentamente sus manos hacia el cielo aún oscuro, mientras el canto lejano de los gallos anunciaba un nuevo amanecer. El aire era frío, pero su corazón estaba encendido por una fe que nunca se apagaba. Padre eterno, hoy despierto con gratitud. Gracias por este nuevo día que me concedes, por el aliento que entra en mis pulmones y por la oportunidad de seguir luchando. Gracias por el pan sencillo que llega a nuestra mesa, aunque sea poco, y por la vida de mi esposa, mi compañera fiel en los días buenos y en los días duros. Tú conoces mi pobreza, Señor. Sabes que no poseo riquezas ni tierras, pero también sabes que mi fe no ha menguado. Mis manos están cansadas de remover arena y piedras en los ríos, de buscar un brillo que muchas veces no aparece, pero mi esperanza sigue firme. Dame fuerzas para no rendirme cuando el cansancio me vence. Dame fe para seguir creyendo cuando mis ojos no ven resultados. Tú prometiste no abandonar al justo, y yo confío en tu palabra. Si es tu voluntad, algún día pondrás en mis manos la bendición que tanto anhelo, no para engrandecerme, sino para darle dignidad a mi familia y alivio a los que sufren más que yo. Hoy salgo a trabajar con alegría, porque sé que no camino solo. Tú vas conmigo, Dios mío. Al terminar su oración, Omar respiró profundo. Su rostro reflejaba serenidad, esa paz que no depende de lo que se tiene, sino de lo que se cree. No importaba si aquel día encontraba oro o solo barro. En su interior ardía la certeza de que su fe estaba sembrando algo mucho más grande que el metal precioso. Tomó sus herramientas gastadas por los años, la batea heredada de su padre, la pala, el pico y la pequeña bolsa donde guardaba los escasos gramos que lograba rescatar. Con paso firme, salió de su humilde casa de barro. Antes de marcharse, se detuvo un instante en la puerta. Observó a su esposa Suri, que preparaba el desayuno con lo poco que había quedado del día anterior. Se acercó en silencio, la abrazó con ternura y le susurró al oído palabras que nacían desde lo más profundo de su alma. Confía, amor mío, Dios no nos ha olvidado. Luego se inclinó frente a sus hijos, que aún adormilados lo miraban con ojos llenos de ilusión. Les acarició el cabello con suavidad y les dijo que pronto volvería, que traería lo necesario para que nada les faltara. Los niños sonrieron sin dudar, creyendo en su padre como si en él hablara la misma voz de la esperanza. Suri lo despidió con una mirada firme, aunque en su corazón luchaba contra el temor. Y así, mientras el sol comenzaba a asomarse entre las montañas, Omar emprendió su camino hacia el río. Durante el trayecto, elevaba cantos al cielo. No eran himnos aprendidos, eran oraciones hechas melodía, palabras sencillas que brotaban de un corazón sincero. Su voz se mezclaba con el murmullo del agua y el crujir del sendero bajo sus pies. Gloria a ti, Señor, porque aunque mis fuerzas se agoten, en ti siempre encuentro descanso. Los habitantes del pueblo lo observaban pasar con respeto. Algunos pensaban que era un soñador ingenuo. Otros, en silencio, lo admiraban porque sabían que había en él una paz que ni todo el oro del mundo podía comprar. Al llegar al arroyo, se inclinó sobre la corriente clara, metió su batea y comenzó, una vez más, el trabajo paciente de separar arena y piedras, buscando ese destello que cambiara su día. Hora tras hora, repetía el mismo movimiento, mientras sus labios murmuraban oraciones silenciosas. Ese día, como tantos otros, apenas logró reunir unos pocos gramos, suficientes solo para comprar arroz y aceite. Aún así, levantó la mirada al cielo y sonrió. Gracias, Dios, porque aunque poco, algo salió de estas aguas. Tú nunca me dejas con las manos vacías. Omar no sabía que cada palabra, cada acto de gratitud y cada gesto de generosidad estaban escribiendo en silencio la historia de un milagro que transformaría su destino. Su mayor sueño no era solo prosperar, anhelaba darles a su esposa e hijos una vida digna y convertirse algún día en un comprador de oro diferente. No uno arrogante, sino justo. Un hombre que pagara lo correcto, que respetara a los pequeños mineros y que nunca manipulara las balanzas. Ese sueño era el motor que lo impulsaba cada mañana a levantarse, aunque sus bolsillos estuvieran vacíos, porque su corazón, ese, estaba lleno de fe. Al otro extremo del pueblo vivía Damián, un hombre rico en bienes, pero pobre de alma. Su fortuna creció a base de engaños, burlas y balanzas falsas, y aunque todos lo sabían, pocos se atrevían a enfrentarlo. Damián despreciaba a Omar más que a nadie, se burlaba de su fe, de su pobreza y de sus sueños. Pero Omar nunca respondió con odio. Su fortaleza no estaba en las palabras, sino en la confianza que tenía en Dios. Cada humillación era una prueba, cada burla, un desafío a su fe. Esa noche, tras un día especialmente duro, Omar se arrodilló en su cuarto. La vela temblaba mientras sus lágrimas caían sobre el suelo de tierra. Padre amado,
hoy me han humillado otra vez, pero yo no creo en sus palabras, creo en las tuyas. Tú levantas al pobre y fortaleces al cansado. No te pido riquezas para mí, te pido una oportunidad para darle dignidad a mi familia. Cuando terminó de orar, su corazón estaba cansado, pero en paz. Se recostó junto a su esposa y cayó en un sueño profundo. Esa noche, Dios decidió responderle, y lo hizo de una forma que cambiaría su vida para siempre. La noche avanzaba en silencio, mientras la respiración tranquila de Suri y de los niños llenaba el pequeño cuarto. Omar dormía, pero su alma no descansaba. Algo se estaba moviendo en lo profundo, como si el cielo hubiera decidido inclinarse hacia su historia. En medio del sueño, se vio nuevamente junto al río. El agua corría, pero no cantaba como siempre. Su batea se sentía pesada, sus manos cansadas, y su reflejo en la corriente mostraba un rostro marcado por el agotamiento y la tristeza. Entonces lo vio. De entre una neblina suave, apareció un hombre de aspecto sencillo. Su ropa no era lujosa, pero brillaba con una limpieza que no pertenecía a este mundo. Sus pasos no hacían ruido y, aún así, su presencia llenaba todo el lugar. Se detuvo frente a Omar y le habló con una voz serena, profunda, como si cada palabra tuviera peso eterno. Buen hombre, ¿cómo ha sido tu jornada hoy? Omar bajó la mirada. Quiso mentir. Quiso decir que todo estaba bien, pero el cansancio del alma no se puede ocultar. Bien, gracias a Dios, respondió, aunque su voz tembló. El hombre lo observó con compasión. Sus ojos parecían atravesar la carne y leer cada lágrima guardada, cada oración no respondida, cada noche de hambre. Conozco tu historia, Omar, dijo con calma. He visto tus manos sangrar en silencio, tus rodillas doblarse en oración y tu corazón resistir cuando todo parecía perdido. Omar sintió un nudo en la garganta. ¿Quién eres?, preguntó con temor y reverencia. El hombre sonrió con dulzura. Solo soy un mensajero. Luego señaló el horizonte del sueño, donde el pueblo parecía despertar. Mañana, al salir el sol, irás al centro del pueblo, allí donde las palomas se reúnen, las alimentarás. Antes de lanzar el grano, cerrarás tus ojos y darás gracias a Dios por todo. Después, hablarás a las palomas como si fueran mensajeras del cielo, y entregarás en sus alas tu petición. Omar frunció el ceño, confundido. No entiendo. No necesitas entender ahora, respondió el hombre. La fe no siempre explica, pero siempre obedece. Cuando Omar quiso hacer otra pregunta, el hombre extendió su mano y tocó suavemente su hombro. En ese instante, una luz intensa lo envolvió todo. Omar despertó sobresaltado. Su corazón latía con fuerza. El cuarto estaba en silencio, pero el sueño seguía vivo dentro de él. Se incorporó lentamente y miró a Suri. No pudo guardar lo que sentía. La despertó con suavidad y, en voz baja, le contó todo. Suri lo escuchó sin interrumpirlo. Sus ojos reflejaban sorpresa, pero también una extraña paz. No entiendo el significado, dijo finalmente, pero siento que no fue un sueño común. Quizás Dios te está hablando. Ambos guardaron silencio. No había respuestas, pero sí una certeza profunda. Al amanecer, Omar se levantó temprano, agradeció a Dios, se vistió con calma y salió rumbo al centro del pueblo. La plaza estaba casi vacía. Solo las palomas caminaban y volaban sin temor. Compró un pequeño puñado de grano al anciano que vendía semillas. Las aves se acercaron de inmediato. Omar cerró los ojos. Gracias, Dios, por todo, susurró. Luego esparció el grano y habló desde el corazón. Señor, que estas aves lleven mi clamor donde yo no puedo llegar. Las palomas alzaron vuelo de repente, llenando el aire con el sonido de sus alas. En ese instante, Omar sintió una paz que nunca antes había experimentado. Al día siguiente, volvió a su rutina. Su esposa le ofreció arroz y agua. Era todo lo que tenían. En el camino al río, un anciano de paso lento y mirada cansada se le acercó. Hijo, ¿tienes algo para comer? Omar miró su pequeña porción. Solo arroz y agua, dijo, pero compartiré contigo. Le entregó todo. El anciano lo miró con gratitud y lo bendijo. Quizás hoy Dios te sorprenda, dijo con voz temblorosa. Antes de irse, el anciano se detuvo y gritó desde la distancia. En el arroyo donde trabajarás hay una roca distinta. Debajo de ella encontrarás algo especial. Omar giró la cabeza, pero el anciano había desaparecido. Con el corazón agitado, siguió su camino. Trabajó durante horas sin resultado, pero entonces recordó las palabras. Caminó río arriba y la vio, una roca enorme, diferente a todas. Con esfuerzo hizo palanca. La roca se movió. Debajo de ella brillaba una pepita gigantesca de oro. Omar cayó de rodillas, lloró, alzó las manos al cielo, comprendió que la fe, la obediencia y la generosidad nunca pasan desapercibidas ante Dios. Y ese era solo el comienzo, porque la verdadera prueba no sería encontrar el oro, sino que haría con él. Omar permaneció de rodillas varios minutos, incapaz de levantarse. La pepita de oro descansaba frente a él, pesada no solo por su tamaño,
sino por el significado que cargaba. No era solo riqueza lo que tenía ante sus ojos, era la respuesta a años de lágrimas, oraciones y silencios. Con manos temblorosas tomó la pepita. Era real. El sol la iluminaba como si el cielo mismo quisiera dejar constancia del milagro. Pero antes de guardarla, Omar levantó el rostro y habló con voz quebrada. Gracias, Padre, nunca dudé de ti, incluso cuando el hambre tocó mi casa y la esperanza parecía agotarse. Todo lo que hoy tengo viene de ti, y a ti vuelve. Guardó la pepita con cuidado y emprendió el camino de regreso. Cada paso parecía distinto, el mismo sendero, pero un corazón transformado. Al llegar a su hogar, Suri lo vio entrar con una expresión que jamás olvidaría. Omar no dijo una palabra, solo abrió el saco y dejó que el brillo hablara por sí solo. Ella cubrió su boca con las manos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ambos se abrazaron en silencio, agradeciendo al Dios que nunca los abandonó. Esa noche no celebraron con fiestas ni con ruido, celebraron con oración, y Omar recordó la promesa hecha en los días de escasez. Al amanecer siguiente, emprendió viaje hacia un pueblo mayor. Allí vendió la pepita, el valor era suficiente para cambiar su destino. Sin dudarlo, apartó lo que había prometido, ayudó a los pobres, extendió la mano a quienes nunca tuvieron voz. Con lo restante, Omar inició un pequeño negocio de compra de oro, pero no como los demás. Sus balanzas eran limpias, su palabra, firme, su trato, digno. Los mineros comenzaron a llegar, hombres cansados, manos endurecidas, miradas desconfiadas al principio, pero pronto descubrieron que Omar no engañaba. Mientras tanto, el negocio de Damián comenzó a caer, sus trampas salieron a la luz, sus balanzas falsas lo delataron. Los mismos que antes acudían por necesidad, ahora se marchaban por dignidad. Un día, Damián, consumido por la envidia y la curiosidad, se presentó ante Omar. ¿Qué hiciste para prosperar así?, preguntó con voz apagada. Omar lo miró sin rencor. Nunca dejé de creer, incluso cuando tú te burlabas. Damián bajó la mirada. Por primera vez, entendió que no había perdido por falta de oro, sino por falta de corazón. Con el tiempo, la casa de Omar se llenó de paz. Sus hijos fueron a la escuela. Su mesa nunca volvió a estar vacía, pero jamás olvidó de dónde venía. Cada ganancia llevaba gratitud. Cada día comenzaba con oración. Omar se convirtió en un símbolo, no por su riqueza, sino por su integridad. Porque la fe verdadera no se mide por lo que se obtiene, sino por lo que se hace cuando la bendición llega. Y así, aquel hombre humilde, que un día buscó oro con las manos vacías, encontró algo mucho más valioso: la certeza de que Dios honra a quienes confían, perseveran y actúan con justicia. Si esta historia habló a tu corazón, recuerda esto: la fe no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre transforma al que cree. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia. El tiempo comenzó a pasar con una calma distinta en la vida de Omar. Los días ya no estaban marcados por el hambre ni por la angustia del mañana, pero sí por una responsabilidad nueva, más pesada que cualquier batea. Cada amanecer, Omar seguía levantándose temprano, no porque lo obligara la necesidad, sino porque su corazón no había olvidado de dónde venía. Antes de abrir su pequeño negocio, se arrodillaba en silencio y oraba: Padre, no permitas que la abundancia apague la humildad que sembraste en mí cuando nada tenía. El local de compra de oro se convirtió pronto en un refugio para los mineros artesanales. Allí nadie era humillado, allí no había gritos ni burlas. Las balanzas eran claras, y las manos que recibían el oro eran limpias. Muchos hombres llegaban con desconfianza, habían sido engañados demasiadas veces, pero Omar los miraba a los ojos y les hablaba con respeto: aquí tu esfuerzo vale, aquí nadie te roba lo que sudaste. Con el tiempo, el nombre de Omar comenzó a escucharse más allá del pueblo. Algunos lo admiraban, otros empezaron a envidiarlo, porque no todos celebran cuando Dios levanta a alguien. Una tarde, un comerciante forastero llegó con palabras suaves y sonrisa fácil. Le ofreció a Omar un trato tentador: si bajas un poco el precio y ajustas las balanzas, ganarás el doble, le dijo. Nadie lo notará. Omar guardó silencio, sintió como aquella propuesta tocaba una fibra profunda. Era la misma tentación que había destruido a Damián. Esa noche, Omar no pudo dormir. La abundancia había traído una nueva batalla. No era externa, era interior. Se arrodilló junto a su cama y habló con Dios: Señor, cuando no tenía nada, dependía de ti. Ahora que tengo más, ayúdame a no depender de mí mismo. No permitas que el oro gobierne mi corazón. A la mañana siguiente, Omar rechazó el trato. No con orgullo, sino con firmeza. Prefiero ganar menos y dormir en paz, respondió. El comerciante se marchó burlándose, pero Omar sintió una paz más grande que cualquier ganancia. Mientras tanto,
Damián observaba todo desde lejos. Su negocio era apenas una sombra de lo que fue. La soledad se había instalado en su casa grande y vacía. Una noche, impulsado por el remordimiento, Damián se acercó a Omar. No llegó como el hombre altivo de antes. Llegó con la mirada baja. Tenías razón, confesó. No fue el oro lo que me faltó, fue temor de Dios. Omar lo escuchó en silencio. No hubo reproches, solo una respuesta sencilla. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Con el tiempo, Omar comenzó a enseñar a otros, a sus hijos, a los jóvenes del pueblo, a los pequeños mineros. Les hablaba de trabajo, de fe y de honestidad. Les decía que el verdadero milagro no fue la pepita. El verdadero milagro fue no perder el alma cuando la bendición llegó. Sus hijos crecieron viendo a un padre íntegro, no perfecto, pero fiel, no rico de arrogancia, sino rico de gratitud. Y así, la historia de Omar se volvió enseñanza, una historia que se contaba alrededor del fuego y en las orillas del río, porque algunos buscan oro toda la vida, y otros encuentran propósito. Y Omar entendió algo que jamás olvidó. Dios no bendice solo para cambiar circunstancias, bendice para formar corazones capaces de sostener lo que reciben. Si esta historia tocó tu vida, recuerda esto: la fe te levanta, la obediencia te sostiene, y la humildad te mantiene firme cuando todo cambia. Gracias por quedarte hasta aquí. Aún quedan más historias que contar. Nos vemos en la próxima. Los años pasaron, y el nombre de Omar dejó de ser solo el de un comprador de oro. Se convirtió en sinónimo de justicia, de palabra cumplida y de esperanza para muchos. Pero si alguien le preguntaba cuál había sido el mayor milagro de su vida, Omar no señalaba la pepita, ni el negocio, ni la prosperidad. Él hablaba del proceso. Recordaba los días en que caminaba hacia el río con los bolsillos vacíos, pero con el corazón lleno de fe. Las noches en que el hambre se sentaba a la mesa, y aún así levantaba sus manos al cielo para agradecer, porque entendió algo que pocos comprenden: Dios no siempre responde rápido, pero siempre responde justo a tiempo. Omar enseñó a sus hijos que el verdadero tesoro no está en lo que se acumula, sino en lo que se honra. Les enseñó que la fe no es una frase bonita, es una decisión diaria cuando todo parece perdido. Les dijo que el oro puede cambiar una vida, pero solo la integridad puede sostenerla. En las tardes, cuando el sol caía sobre el río, Omar solía sentarse a mirar el agua correr. Allí, donde un día buscó un destello entre la arena, agradecía en silencio: gracias, Dios, porque cuando no veía salida, tú ya estabas preparando el camino. Y comprendió que la mayor bendición no fue lo que encontró bajo la roca, sino lo que Dios formó dentro de él mientras esperaba. Porque hay personas que reciben abundancia y pierden el alma, y hay otras, como Omar, a quienes Dios primero les trabaja el corazón antes de poner el milagro en sus manos. Así terminó la historia de aquel hombre sencillo, que nunca dejó de creer, nunca dejó de obedecer, y nunca permitió que la bendición lo alejara de Dios. Y hoy, esta historia no se cuenta para hablar de oro, sino para recordarnos algo esencial: la fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando decides seguir confiando cuando no tienes nada más que esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que escribas en los comentarios: Dios nunca llega tarde. Suscríbete para seguir escuchando historias que inspiran, sanan y transforman. Gracias por quedarte hasta el final.